Buenas tardes, su amigo Juan Manuel Partida Valdés. Estamos aquí en Altoparlante para una entrevista. Recibimos de manera directa, nos acompañan don Cipriano, su hijo Humberto, para denunciar lo que es un despojo de una posesión, propiedad. Ahorita vamos a platicar de ello. Sucedió en realidad en octubre del año pasado, el 11 de octubre, tengo entendido, el 11 de octubre en la mañana, con un supuesto abogado. Ya nos platicarán los detalles aquí brevemente. Y bueno, el detalle de que parece haber aquí autoridades coludidas, y no nos extraña el hecho de que hayan acudido a la vicefiscalía y se rieron de ellos. Les dijeron, váyanse, métanse otra vez por la fuerza, pues, ¿qué les cuesta? En lugar de atender la denuncia. Ese es el tipo de justicia que ya hemos visto existe en Sinaloa, una justicia entre comillas, que se lava las manos, que parece estar más del lado de los delincuentes que de las víctimas. Este es un caso más de muchos que tenemos y vamos a platicar. Vamos a platicar con Humberto, don Cipriano, que está aquí un poco sordo, entonces es complicado, pero él ya platicamos brevemente con él y aquí tenemos, vean ustedes, muchísimos papeles que confirman lo que nos va a decir aquí Humberto y que corrobora su padre, don Cipriano. A ver, ustedes vivían, tu papá, don Cipriano me dijo 1978, desde 1974. 84, perdón, 84. El 84 entré yo a vivir allí. 1984 entró a vivir a una propiedad, posesión, que se adquirió quien estaba ahí, y aquí les muestro un documento, una concesión del gobierno federal, entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, a nombre de Carmelo Pérez Araujo. Él le vendió la propiedad, ¿verdad? Sí. La propiedad, la posesión, lo que sea. Es una concesión, dice aquí, ¿no? Tiene fecha de la firma Lázaro Ramos Esquera Hernández, Dirección General de Recursos Hidráulicos en la Ciudad de México. Oficio R26 5.7 1196. Entonces, documento oficial. Pero el 11 de octubre, previamente, Humberto, me platicaste que han habido muchos intentos, gente que se mete, gente que dice yo soy el dueño, que no sé qué, Sí. Incluso de manera violenta. Sí. Ha sucedido, ¿no? Sí, de hecho traigo fotografías de la gente invadiendo y haciendo hoyos y poniendo postes. Traigo las fotografías aquí entre los documentos. Y me comentaste que algunas veces han ido acompañadas de autoridades de Corea, por ejemplo. Participó una persona que se llama Marcos de Corea. Ajá. Y lo traigo también en una fotografía él ahí. Y lo sorprendí midiendo dentro de la propiedad. Les eché la patrulla y se fueron. Sí, de hecho, al principio sí funcionaba, ya después la patrulla como que se cansó. Sí. O sea, fueron tantos los intentos de invasiones que la patrulla dijeron, no, y otra vez don Humberto, don Cipriano a denunciar. Oye, es increíble. Era una hectárea de terreno la que yo tenía. Eran 2.2. Era de agricultura. Ajá. El terreno, cuando yo entré allí, era federal y era de agricultura. Sí. Sí. Secretaría de Agricultura, y hubo una concesión, aquí está el papel. Ándale, era, como dije, terreno de agricultura de sembrar. Entonces Sí. yo sembraba calabaza, sembraba maíz, al mercado entregaba. Yo sembraba, Sí. y pagaba agua, Claro. pagaba con agua, y pagaba predial y pagaba hacienda. Sí, todo lo pagaba. Todo eso pagaba yo porque como sembraba el terreno, todo eso pagaba. Todo en orden.
nos está platicando aquí José Pedro. Entonces, ¿cuántos intentos de despojo tuvieron en estos tiempos? Son varios. Estos que nos sacaron ya tenían 3 años intentando. A ver, ¿quiénes lo sacaron? Tengo entendido que fue primero una persona que dijo ser abogado y que dijo que el juez les había dado ya porque habían comprado aparentemente una constructora, ¿no? Había adquirido el terreno, Sí. Y que se lo vendió a alguien que, según sé, pues ha hecho varias así parecidas. Sí. Creo que sucedió algo similar en los terrenos del Tecnológico de Culiacán, Sí. si mal no recuerdo. El A ver, federalismo. fue alguien que se identificó como un abogado. No se identificó, que tengo entendido. Que no dijo, soy abogado y para que salgan. Ellos, el día que me sacaron, lo primero que hicieron fue que llegaron un miércoles, pero no entraron. Entonces yo el jueves llego con mi abogado para iniciar el juicio de prescripción. Y estaba lleno de punteros. Punteros. Sí, y los punteros noté que nos observaban. Ajá. Le enseñé todo el terreno al abogado, se fue, y para eso fue un jueves ya. Y para el viernes nos cayeron, pero no tumbaron la casa. El sábado, ahí tengo ¿La fotografías. casa qué tipo de propiedad era? ¿Una casa bien hecha, completa? Sí, ¿Cemento, concreto? Sí, era de ladrillo con Ladrillo. cemento. Traigo fotografías de la casa también. Ajá. Llegué el sábado y continué trabajando. Ya cuando me hacen ofrecimientos para que me salgan, los cuales yo los rechacé totalmente. Y ellos me comentaron que... ¿A ti y a tu papá le decían, no? Sí, Obviamente. de hecho traigo también los papeles de la casa que me ofrecieron. O sea, que Una pensaban avalúo- cambiarla. Sí, hicieron un avalúo de una casa. Se supone que no eras dueño y te iban a regalar una casa, ¿no? Exactamente. Qué bonita cosa, ¿no? Qué generosos. Y ya era la segunda vez que me ofrecen una casa distinta, pero observé algo muy extraño en esa casa. Había una parte que estaba hueca, 1 metro cuadrado hueco. La verdad no sé qué habría dentro, no quise ni averiguar. Y en la casa noté que robaban agua, luz. Estoy seguro que tal vez ni pagaban prenderlo, pero agua y luz se la estaban robando. Ok, a ver, un abogado o un supuesto abogado de apellido Bastidas. Bastidas, que lo nombraron, pues a Bastidas le dijeron, y Sí. como que se le salió, ¿no? Y Sí, salió a de hecho, Bastidas. De hecho, Y supuestamente, ¿quién es el vendedor? el vendedor se llama Víctor Manuel Espinosa García. Es el del TEC, ¿verdad? Es el que tenía Sí. terrenos en el TEC, supuestamente, y que Sí. también Que de que hecho, se sea dueño y ¿no? que le compró a unos vecinos, tumbó la barda y entró e invadió el terreno legal. Así lo hizo. O sea, ya es modus vivendi. Sí, ya tiene experiencia. Pero, a ver, ese señor dice que su abuelo. Sí, que Jesús Espinosa lo adquirió comprándole a Jorge Almada ¿Qué año? en el 43 aproximadamente. Aquí me decías, aquí tengo Sí, en el expediente, hay una declaración, está un poco oscuro aquí, pero se lee, donde él, lo voy a mantener aquí, donde esta persona, Víctor Espinosa, dice que eso que me comentas, Sí. que su abuelo le compró a Jorge Almada. Sí. ¿En qué año? en el 43 aproximadamente. En el 43. Pero resulta, mis amigos, ahí está la falsedad, ese delito, declarar falsamente ante el Ministerio Público, ante juez. Aquí tengo una resolución Es del diario oficial. del Diario Oficial de la Federación, donde se señala, ¿en qué año? 1975. 1975 El gobierno recogió las tierras. recogió las Y tierras. las O sea, repartió. o sea, dice, es que yo soy el dueño porque mi abuelo las compró. Eran terrenos ejidales. Sí. Completamente. Entonces, aquí hay otro documento. Pero a pesar de todo esto, tienen años sufriendo don Cipriano y su hijo Humberto intentos de despojo que acaban de fructificar, y ahora el abandono por parte, la burla incluso por parte de la Fiscalía General del Estado. A ver, platícanos, ¿qué pasó?
fueron a denunciar y ¿qué sucedió? Una semana después de que nos sacaron, fuimos con la documentación y me puso miles de pretextos. Llevé toda la documentación en orden y él me la pedía y yo se la entregaba. Entonces me pedía otra cosa y lo tenía, llevaba un paquetón de documentos y al ver que tenía todo lo que me pedía me dijo, ¿sabes qué? Es que esto no procede, me dijo, esto es como daño en propiedad, tú ve y métete, me dijo, se me olvidaba y se sonríe, es que ya no tienes casa y no le quise decir nada. O sea, aparte de la omisión, la burla. Fíjense lo que pasa, ¿no? O sea, despojados y el gobierno omiso y por qué no decir cómplice, porque aquí hay una complicidad mínimamente por omisión, mínimamente, porque quizás haya gente interesada en el gobierno y gente, a ver, ¿quiénes te sacaron? El abogado que fue ahí con gente, no los convenció y ese mismo día en la tarde fue alguien con gente armada y lo sacaron. Llega en la mañana Bastidas, Sí. con esas personas, me sacan el día 11, pero como me negaba a salirme, ya en la tarde, entre las 3 y 4 de la tarde, mandaron llamar. 11 de octubre. Sí, 11 de octubre. Mandaron llamar a una persona que le apodan el 35. Y él llegó y lo primero que me dijo es normalmente los apodos de así, el 35, son de malandrines. Sí. Presuntamente. Sí, se supone que trabaja en eso. Sí, ok. Llega y lo primero que me dice es que malamente construiste aquí. Y venía y llegó en una Sierra Renal y Negra del año. No sé, pues obvio que me iba a asustar. Estaba rodeado de gente, todos en mi contra. Y llega ese tipo, el 35. Con armas. Él sí estaba armado y había uno que un día, ese mismo día en la mañana, llega y me agarra acostado. Y me dice, hey, me acabo de enterar que quieres echar pleito. Y yo le miré un bulto aquí. Sí. Y pues me pude dar cuenta que traía su bolsita típica de que traen cositas ahí. Y yo le dije que no me interesaba pelear. Ok, este es orden de entero. Playas, zonas federales. Pues es lo mismo, ¿no? Sí, de hecho. Es la confirmación. Sí. Aquí viene lo de mi padre. Desde que él llegó, cómo se hizo y cuándo. Aquí tenemos muchísimos documentos. Se ven ya viejos porque son viejos, ¿no? El color de evidencia, ¿no? Son hojas pues, que tienen pues, casi 40 años, ¿no? Algunos. Sí, casi 40 años. Casi 40 años. Y son algunos de un poquito después, o sea, ¿por qué? Pues son confirmaciones, pagos, trámites, entonces son declaración general, pagos de derechos. Viene del predial también, viene ahí. Predial, o sea, un montón de cosas. Y juicio. ¿Esto qué son? Otro juicio. Otro juicio. El de la prescripción. El de la prescripción. ¿Y este juicio de qué es? Por el despojo. Fue acción de nulidad en contra de mi padre por parte de Víctor Manuel Espinosa García. Víctor Manuel Espinosa García. ¿Ganó? Él ganó, desgraciadamente ganó ese juicio. De hecho, hay cosas que me llaman mucho la atención que no hicieron los abogados porque actuaron de manera extraña. Se lo voy a mostrar. Las firmas no son iguales. Ajá. Aquí está esto. A ver, estamos hablando que el juez o la autoridad judicial aceptó firmas de gente no reales. Trampas. Lo aseguro. Es de niño el asunto aquí. Si yo me pude percatar de las firmas. No, lo de las firmas es después de sentido común, ¿no? O sea, vamos a decir,
Oye, el juez no va a andar revisando así, pero tiene actuarios, secretarios, Aquí que es se encargan de todos los detalles. la firma. Y como que le La pusieron huella. tantas huellas como que... Ah, ok. Sí, 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 a ver, vamos a mostrar y- eso. Vamos a mostrar. O sea, fíjense bien. Aquí está una firma que no es la misma, dice. Y unas huellas que no son huellas. O sea, porque está puesta a propósito para que no se noten. O sea, aquí aquí se ve, no hay huella. No hay huella. O sea, de veras el juez no se pudo dar cuenta de eso. Pues claro que se dio cuenta, ¿no? O sea, porque no digo, oye, en fin, otra huella. No. Sí, y está otra más aquí. Otra más. Es la acción de nulidad que Ajá. extrañamente la echan para atrás, pero aquí está. Echa para atrás la acción de nulidad. Ajá. Cuando ahí se supone que debieron de haber cambiado de juez, porque era declinatoria por incompetencia, y no cambiaron de juez, sino que meten un escrito firmado por mi papá y el juicio siguió sin mi papá. Alguien más contestaba el juicio, pero no era mi papá. Ya después, cuando el juicio estaba sumamente avanzado, mi papá se entera. Pero ni un abogado atacó las firmas extrañas del juicio. Al final, el primer juez que agarró el juicio, ese lo terminó. Debieron de haber cambiado de juez. O sea, suplantaron a tu papá en el juicio Sí. para manipular. Incluso las contestaciones de mi papá son en contra de sí mismo. O sea, es ilógico de que me voy a defender, pero en el juicio yo me voy a atacar. Sí. ¿Y los papeles no los aceptó la autoridad nunca? ¿Qué pasó? De hecho, de cuando agarró abogados, ya era muy tarde y no podía meter papeles al juicio. Cuando mi papá se enteró del juicio, porque hasta eso cuando lo intentaron notificar, no fue en su domicilio. Le pusieron un domicilio que no es el de él. Ok, eso es completamente ilegal, violatorio de la Constitución incluso. O sea, tiene que ser, para hacer un procedimiento, tiene que ser notificado. Y no le avisaron. Por eso hubo otra persona, hasta que él se enterara, ustedes se enteraron, fueron y preguntaron qué pasó. Ah, no, pues venga. Sí. O sea, fíjese nomás. Y por aquí debe estar. Es Oye, es Colonia Flores Magón, Flores Magón. atrás del Congreso. Atrás nos separa el río Culiacán. De hecho, en este momento siguen metiendo máquina. Ayer en la mañana metieron máquina al terreno. Oye, ahí en todas esas zonas hay mucho ruido de malandrines. Esta de es que, incompetencia por declinatoria. Y aquí, creo que es donde se echa para atrás la incompetencia por declinatoria. Creo que es Esta es la incompetencia por declinatoria. Bueno, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De un juez tramposo? Para mí sí, totalmente. Y incluso hasta los abogados de mi papá no eran abogados de mi papá. Las contestaciones eran siempre acomodando el juicio. A ver, entonces, acusaron a tu papá, hubo un juicio contra tu papá, va otra persona fingiendo ser tu papá, lleva abogados, supuestamente, y acomodan. Cuando tu papá y tú se enteran, van, empiezan a cambiar las cosas y ya era un poco tarde para corregir. Sí, de hecho cuando mi papá se entera, cuando recién se enteró, hicieron la declinatoria por incompetencia, porque no hicieron el procedimiento como era. Entonces se paró el juicio y ese juicio lo debe haber agarrado otro juez. Pero extrañamente meten un escrito firmado por mi papá en el que echa para atrás la declinatoria por incompetencias. O sea, se estaba pegando el solo. Y el juicio avanzó, pero no era mi papá el documento. Incluso la firma, como la ve, no es la misma. Ajá. Y le ponen muchas huellas encima y no se aprecia. Y no se ve que es la huella de él, evidentemente, ¿no? Bueno, pues ahí está la trampa. Entonces, agradecerle a don Cipriano, a Humberto, que nos hayan venido a informar sobre esto que
parece un abuso de poder de particulares con la complicidad de autoridades judiciales y de la Fiscalía, antes Procuraduría y Fiscalía, para despojarlo de un terreno del que aquí tienen muchísimos papeles que demuestran que era legítimo posesionario, concesionario, propietario, lo que sea. Y Vivales, Víctor Manuel Espinosa García, es panista él, ¿no? Es panista, sí, efectivamente. Se involucra mucho en elecciones del partido. Sí, sí, me sonaba del TEC de Culiacán, sí, ¿verdad? Ese mismo, ¿verdad? Sí, también eje federalismo. Sí, o sea, tiene una historia tremenda de casos parecidos, similares. Sí, pues de hecho, hace casi junto con esto, tuvo un juicio contra Conagua, porque rellenó el río. Y en este juicio él dice que él es el dueño de esa fracción del río. Aparte. Sí, aquí viene. Ese nomás. Y ahí viene el croquis todo, le comió al río y vendió esa fracción. Está vendida a la misma constructora. Porque quitó parte del río y dejó de ser río y le hizo propiedad privada. Sí. Mira qué chulada, ¿no? Bueno, pues así está eso. Y la constructora, la supuesta constructora que compró es Jasso. Constructora Jasso. No estoy diciendo que así haya sido. Creo que no hay constancia plena de eso, ¿verdad? Fue lo que ellos mismos me dijeron al quererlo sacar. Es lo que dijeron que la constructora Jasso compró. ¿Será cierto? No sé. Es importante que se investigue, que la autoridad reciba la denuncia, reciba y atienda la denuncia del despojo. Y una última pregunta. Oye, pero si hubo un despojo, si la autoridad decretó de manera obviamente ilegal, por lo que estoy viendo aquí, que tu papá no tenía ningún derecho, ¿qué sigue? Pues la verdad es seguir intentando para poder demandar. Lo que yo quisiera es que mi papá recuperara los derechos que él ya tenía, o que la misma autoridad lo reconozca, porque Ted Ríos lo reconocía como el único dueño de ese terreno. Y cuando menos pensamos, porque en ese juicio los demandamos, porque ahí traigo un contrato, y era muy leonino el contrato de Ted Ríos hacia mi papá, y nunca lo firmamos. Querían como un 80-90% de la propiedad, pero no la pagaban, no daban nada, solo iban a entrar y iban a tomar. Y el ayuntamiento quería hacer la calle. ¿Cuándo era eso? Eso fue prácticamente desde el nacimiento del 95 del Ted Ríos. Ha recibido mi papá presión por ello. Bueno, pues aquí está el caso. Cerramos la entrevista, pero vamos a continuar. Vamos a publicar este video con una nota informativa y les pedimos a ustedes que nos ayuden a hacer presión social y exigimos al gobierno, a las autoridades que correspondan, que se atienda el caso, se atienda la denuncia, se reciba a don Cipriano, a Humberto con los papeles, que tienen mucha chamba, pero es su trabajo. Para eso reciben sueldo, para hacer este tipo de trabajo, en lugar de andarse burlando de quienes denuncian, de quienes son víctimas de abusos de poder, como estamos viendo aquí. Aquí están los documentos, aquí está este juicio de nulidad con firmas cambiadas, con un don Cipriano que no era él, con abogados a modo, inventaron. Cuando se dieron cuenta, o sea, ya vieron aquí cómo las firmas no son las mismas, cómo las huellas las huellas digitales no se ven porque están con todo propósito manchadas para que no se pueda distinguir de quién es la huella. Entonces, todas estas trampas, ¿el juez no las vio? Por supuesto que las vio. ¿Por qué las dejó pasar? Pues por dinero, ¿por qué más? Nos vemos la próxima. Gracias, don Cipriano. Muchas gracias. ¿Dónde? Muchas gracias. Gracias a usted. Y oiga, yo con esta historia, primero que me cayó a comprar el terreno allí, un notario, y me dio el anticipo de 425, bueno,
Cuando ya vengas, yo te voy a avisar para que vas por el máximo. Le traté en 8 millones el terreno. Porque cuando el recurso me pasó allí, me dijo, mira, me dijo, este terreno, dijo, lo va a ocupar un empresario, lo va a ocupar el gobierno, y tú no te opongas, tú lo vendes. O sí le dije, no señor, por eso usted va a pagar, usted va a pagar, y entonces te va a vender en sus precios, y me dan tanto, este terreno. Y si no se lo dan, no lo entreguen. Claro. Pero se lo van a comprar, lo van a comprar. Y ese notario me cayó, cómo no. Y me dio ese anticipo, y cuando me habló que fuera por el dinero que me faltaba, me dio 425,000 pesos, para 8,000 que me iba a dar, y me salió con 500,000 pesos. Oye, le dijo, no hombre, le dije, no compraste ni la mitad, siquiera le dije, no, es que repartí dinero, dijo, ese terreno es del proyecto de Río, dijo, entonces hay que darle dinero al proyecto de Río, donarle a Corea y no sé a qué ni más, y repartí dinero y eso te quedó. Traigo el contrato. Ay, déjelo, le dije. Usted sabe dónde puso el dinero, usted lo puso, porque yo como no tenía, yo no abrí la cuenta, usted la abrió y puso el dinero, ahí está, sáquelo, es suyo. Pero no le pago. Y ahí está teco, que le pague yo, apuesto que no. Bueno, entró el ingeniero, dijo, ándale, págale, dijo, y yo te voy a comprar. Yo le dije que no me compró porque un narco le daba dinero al notario para que me comprara. Bueno, ahí se agarró. Muy bien, pues, Humberto, muchas gracias. Igualmente, gracias. Y seguimos pendientes, vamos a ampliar la información, porque esto tiene que seguir. No podemos dejar la cosa exclusivamente con la denuncia, que estar machaque y machaque, exigiendo respuesta de la autoridad. Buenas tardes.